Amon Goeth fue comandante del campo de concentración de Plaszow en Polonia. Desde allí dirigió ejecuciones masivas y supervisó trabajos forzados que costaron la vida a miles de prisioneros judíos. Los testimonios lo describen disparando desde el balcón de su casa por diversión, convirtiendo el asesinato en rutina diaria. Tras la derrota de Alemania, Goeth fue capturado y entregado a las autoridades polacas. Su juicio expuso documentos, fotografías y declaraciones que demostraban la magnitud de sus crímenes. La Fiscalía presentó el caso como ejemplo del terror nazi aplicado de forma personal y sistemática. El veredicto fue claro: culpable de crímenes contra la humanidad. La sentencia no dejaba lugar a dudas. ¿Por qué el proceso contra Goeth fue considerado emblemático en la posguerra? ¿Qué pruebas sellaron definitivamente su condena? ¿Cómo se ejecutó el castigo contra uno de los comandantes más temidos del sistema nazi? Infancia rota, el salto al fanatismo. Amon Leopold Goeth nació el 11 de diciembre de 1908 en Viena, capital de la monarquía austrohúngara. Su padre, Amon Franz Goeth, dirigía una editorial especializada en publicaciones de carácter militar y religioso, con ingresos suficientes para ubicar a la familia en la burguesía urbana. Su madre, Berta Schwendt, participaba activamente en la gestión del negocio, lo que implicaba largas ausencias de ambos progenitores. Hijo único, Goeth pasó la mayor parte de su infancia bajo el cuidado de una tía paterna, en un ambiente marcado por la distancia emocional de sus padres y por una temprana sensación de aislamiento. El entorno histórico en que creció estuvo definido por la disolución del Imperio austrohúngaro tras la derrota en la Gran Guerra. En 1918 Austria se transformó en una república reducida a poco más de 6 millones de habitantes, en contraste con los más de 50 millones que habían conformado el imperio multinacional. Viena, convertida en una capital sobredimensionada de un estado debilitado, experimentó inflación, desempleo y una constante polarización política. El control municipal recaía en los socialdemócratas, mientras proliferaban movimientos pangermánicos, grupos paramilitares de derecha y organizaciones antisemitas que disputaban la influencia en las calles. Goeth asistió a una escuela católica de clase media en Viena. Los registros lo describen como un estudiante mediocre, con escaso interés en las materias académicas y mayor inclinación hacia actividades físicas. Tras completar la educación básica, ingresó en el Colegio Agrícola de Wiedhofen an der Thaya, cerca de la actual frontera con la República Checa. La experiencia duró pocos meses. En 1925, con 17 años, abandonó los estudios y regresó a Viena para incorporarse como aprendiz en la editorial familiar. Su integración resultó conflictiva. Mostraba poco interés por aprender los aspectos técnicos o comerciales y manifestaba un rechazo abierto hacia la autoridad de su padre. Durante estos años, Viena era un espacio de radicalización constante. La crisis económica y la inestabilidad política ofrecían terreno fértil para organizaciones juveniles que brindaban identidad y propósito a quienes buscaban un lugar en una sociedad en transformación. 1925, Goeth se unió a grupos juveniles de orientación pangermánica, defensores de la unión de Austria con Alemania y promotores de un discurso cargado de antisemitismo y hostilidad hacia las minorías eslavas. 2 años después ingresó en la Heimatschutz de Estiria, una formación paramilitar con fuerte componente nacionalista y abiertamente antisemita que organizaba marchas, enfrentamientos con socialdemócratas y actos de intimidación contra comerciantes judíos. El siguiente paso lo dio en 1930 al afiliarse al Partido Nacional Socialista en su rama austriaca. Dado que el partido estaba prohibido por el gobierno de Engelbert Dollfuss, sus actividades se desarrollaban en la clandestinidad. Goeth recibió un número de afiliado que más tarde le otorgaría la condición de viejo combatiente, título que confería prestigio dentro del partido. Ese mismo año solicitó su ingreso en las Schutzstaffel, las SS, donde se le asignó un número de miembro y comenzó a participar en operaciones ilegales. Aunque todavía eran una organización relativamente pequeña, las SS ya mostraban una orientación ideológica más radical que otras ramas del movimiento nazi. La militancia clandestina implicaba conspiración y riesgo. Goeth colaboró en la creación de células, en el contrabando de armas desde Alemania y en la distribución de propaganda.
Fue detenido por primera vez en 1930, acusado de posesión de explosivos destinados a atentados contra instalaciones oficiales. Pasó algunos meses encarcelado, pero fue liberado por falta de pruebas concluyentes. Este episodio reforzó su compromiso y le otorgó prestigio entre sus compañeros. En 1933 volvió a ser arrestado al intentar introducir radios y armamento en Austria para las milicias clandestinas, pero nuevamente recuperó la libertad sin condena definitiva. El punto culminante de su actividad subversiva ocurrió en julio de 1934, cuando un grupo de nazis austriacos asaltó la Cancillería en Viena con el objetivo de derrocar al gobierno. La operación concluyó con el asesinato del canciller Dollfuss, pero fracasó en su propósito principal. Aunque Goethe no participó directamente en el atentado, informes policiales lo vincularon a la preparación logística del golpe. Fue detenido tras el fracaso de la conjura, pero logró escapar y huir hacia Alemania, donde se integró en la comunidad de exiliados nazis austriacos que continuaban conspirando por la anexión. Entre 1934 y 1937, su vida se repartió entre estancias en Baviera y regresos clandestinos a Viena. Trabajaba ocasionalmente en la editorial familiar, al tiempo que mantenía contacto con dirigentes nazis en el exilio. Durante este periodo, se distanció temporalmente de las SS por conflictos internos con su superior Alfred Bigler, aunque nunca rompió del todo los vínculos con la organización. En el plano personal, contrajo matrimonio con Olga Janáušek, en un enlace promovido por sus padres. La unión terminó en divorcio tras pocos meses, reflejo de su inestabilidad en las relaciones privadas. En 1937 formalizó su traslado administrativo del partido nazi austriaco al alemán, con sede en Múnich. La decisión mostraba su convicción de que la anexión era inminente y su intención de asegurarse un lugar dentro de la jerarquía nacionalsocialista. Para entonces, el gobierno de Kurt Schuschnigg enfrentaba crecientes dificultades para contener la presión del Reich. Finalmente, el 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas cruzaron la frontera austriaca sin encontrar resistencia militar. El Anschluss se consumó en medio de manifestaciones masivas de apoyo. Para Goethe, significó el paso de la clandestinidad a la legalidad plena como miembro del partido y de las SS. Ese mismo año contrajo matrimonio con Annie Geiger, una joven de 23 años a la que conoció en un evento deportivo. La boda se celebró bajo el protocolo de las SS, que exigía pruebas médicas y raciales en cumplimiento de las directivas de Heinrich Himmler. La organización imponía a sus miembros en edad adecuada la obligación de casarse y formar familias consideradas aptas para el Reich. Goethe se integraba así en una etapa de consolidación de poder que acompañaba la anexión de Austria. Su historial de militancia clandestina, arrestos y exilio lo situaba en una posición de privilegio para asumir responsabilidades de mayor peso dentro del aparato nacionalsocialista que expandía su influencia sobre Europa Central. Forja de verdugo, aprendiz en la maquinaria del exterminio. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia. En poco más de 2 semanas, el Estado polaco colapsó bajo el ataque coordinado de la Wehrmacht desde el oeste y del Ejército Rojo desde el este, tras la entrada soviética el 17 de septiembre. El territorio quedó dividido conforme al pacto Ribbentrop-Molotov. Las regiones occidentales y septentrionales fueron anexionadas al Reich, mientras que el centro se constituyó como el gobierno general, administrado como un territorio colonial bajo control alemán. Desde los primeros días de la ocupación, las autoridades alemanas implantaron una política de explotación económica y represión sistemática. La población fue clasificada de acuerdo con criterios raciales y políticos. Los judíos, que constituían en torno a 3 millones de personas, fueron designados como objetivo principal de medidas de aislamiento, despojo y control. La aristocracia polaca, el clero católico y los intelectuales fueron identificados como sectores potencialmente peligrosos que debían ser neutralizados mediante encarcelamiento, deportación o ejecución. En este escenario, Amon Goethe fue destinado a Silesia Superior, región de importancia industrial para el esfuerzo bélico alemán. Sus primeras funciones se centraron en tareas administrativas ligadas a la confiscación de propiedades y a la germanización del territorio.
Se desempeñó como funcionario de las SS en la oficina del Comisionado del Reich para la consolidación de la nacionalidad alemana, institución encargada de reconfigurar la composición demográfica de las regiones conquistadas. Su trabajo consistía en registrar propiedades expropiadas a familias judías y polacas, supervisar su redistribución entre colonos alemanes y gestionar la parte burocrática de las deportaciones. El procedimiento estaba respaldado por decretos y formularios oficiales que le otorgaban apariencia de legalidad. En la práctica, significaba el despojo sistemático de decenas de miles de hogares y negocios. Cada proceso incluía inventarios detallados, tasaciones y documentos de redistribución. Los bienes de valor eran enviados a depósitos centrales, mientras que el mobiliario y los enseres domésticos se repartían entre funcionarios o se subastaban. Esta estructura combinaba eficiencia administrativa con enriquecimiento personal, ya que quienes supervisaban podían apropiarse de parte de los bienes sin supervisión estricta. El 22 de junio de 1941 Alemania lanzó la invasión de la Unión Soviética. La guerra en el este fue concebida como un conflicto de exterminio racial e ideológico. Los territorios conquistados debían ser despoblados de eslavos y judíos para su colonización alemana. Esta nueva fase exigió funcionarios especializados en deportaciones masivas y en la gestión de campos de concentración. En ese contexto, Goethe fue trasladado a Lublin, ciudad clave del gobierno general y sede de Odilo Globoknik, jefe de las SS y la policía en la región. Globoknik, también austríaco, había recibido de Heinrich Himmler la responsabilidad de coordinar la llamada Aktion Reinhard, operación destinada a la eliminación de la población judía en los territorios del gobierno general. El plan incluía la construcción de campos de exterminio y la organización de deportaciones a gran escala. Globoknik reunió un equipo integrado principalmente por oficiales jóvenes de las SS, muchos austríacos, seleccionados por su lealtad ideológica y por la disposición a cumplir órdenes sin reservas. El sistema se basaba en una combinación de brutalidad extrema y precisión administrativa. Cada convoy debía llegar y ser procesado con puntualidad, cada deportación tenía que ejecutarse con disciplina militar y cada lote de bienes confiscados debía registrarse y remitirse a las oficinas económicas del Reich. Goethe se incorporó como asistente administrativo especializado en transporte y en la gestión de bienes confiscados. Esta función le permitió observar de cerca el funcionamiento de los 3 campos de exterminio bajo la supervisión de Globoknik, Bełżec, Sobibór y Treblinka. Estos centros fueron diseñados exclusivamente para el asesinato masivo, con instalaciones de cámaras de gas capaces de eliminar a miles de personas al día. En Bełżec, el primero en entrar en operación en marzo de 1942, Goethe presenció el proceso completo. Los trenes llegaban cargados desde los guetos de Polonia Occidental. Los deportados eran conducidos bajo vigilancia armada hacia las instalaciones de gasificación, presentadas como duchas de desinfección, y los cuerpos eran incinerados en fosas comunes. Su tarea específica era supervisar la confiscación de equipajes y pertenencias personales. Cada deportado llegaba con maletas que contenían ropa, fotografías, documentos, joyas o dinero. Todo debía clasificarse con rapidez. La ropa era enviada a depósitos en Lublin, los objetos de valor a la oficina económica de las SS, mientras que los documentos eran destruidos. Goethe adquirió destreza en detectar objetos ocultos entre pertenencias comunes. Identificaba joyas cosidas en prendas, monedas escondidas en suelas de zapatos o billetes ocultos en envases cotidianos. Esta habilidad le permitió cumplir con eficacia las órdenes oficiales y, a la vez, apropiarse discretamente de parte del botín. En Sobibór y Treblinka observó procedimientos semejantes, con variaciones en capacidad de procesamiento y en métodos de eliminación de cuerpos. En todos los casos, la prioridad era la velocidad. Un tren completo debía ser vaciado y procesado en pocas horas para recibir el siguiente convoy. La rutina de estos centros requería disciplina estricta. Los oficiales de las SS mantenían el orden entre los deportados, supervisaban las instalaciones y garantizaban la continuidad de las operaciones. El engaño era parte esencial. Carteles que prometían reasentamiento laboral mantenían bajo control a las víctimas hasta el último momento. Goethe absorbió estos métodos
y los adoptó como estándar, comprendiendo que el engaño, combinado con intimidación y violencia selectiva, permitía dominar grupos numerosos con relativamente pocos guardias. En paralelo, desarrolló prácticas de enriquecimiento personal toleradas de forma implícita por sus superiores. Seleccionaba objetos valiosos antes de que fueran registrados oficialmente, siempre que ello no interfiriera con los envíos principales hacia el Reich. Durante este periodo estableció vínculos con otros oficiales de la Aktion Reinhardt, como Franz Stangl, comandante de Sobibor y posteriormente de Treblinka. Estas relaciones le brindaron acceso a información sobre vacantes y oportunidades de ascenso. Su desempeño en Lublin fue evaluado positivamente. Los informes internos destacaban su eficiencia administrativa, su firmeza ideológica y su disposición a cumplir órdenes sin objeciones. También se registraba su tendencia creciente a la violencia personal, interpretada como prueba de compromiso con la causa. A mediados de 1942, Goethe había completado un aprendizaje integral en los mecanismos del exterminio. Había observado el funcionamiento de los centros de muerte, había participado en deportaciones que afectaron a decenas de miles de personas y había adquirido experiencia tanto en la administración de bienes confiscados como en el control de poblaciones prisioneras. Ese bagaje lo convirtió en candidato para ocupar mandos de mayor envergadura dentro del sistema de campos, que en aquellos años se expandía por toda la Europa ocupada. El reino del terror, Płaszów, bajo la sombra del verdugo. El 13 de marzo de 1943, el gueto de Cracovia dejó de existir. Durante 2 años había concentrado en el distrito de Podgórze a la población judía de la ciudad, obligada a vivir en un área reducida en condiciones de hacinamiento extremo, con trabajos forzados, racionamiento de alimentos y redadas frecuentes. La operación de liquidación comenzó antes del amanecer. Unidades de las SS, policía alemana y auxiliares ucranianos cercaron el perímetro y desalojaron a los residentes casa por casa. Quienes no podían caminar por edad, enfermedad o discapacidad eran ejecutados en portales, escaleras y patios. Eamon Goethe dirigió personalmente parte de la operación, recorriendo las calles con guardias armados y supervisando la selección que decidía la suerte inmediata de cada persona. Los considerados aptos para trabajar eran enviados a camiones con destino a un campo en construcción, mientras ancianos, enfermos y niños pequeños eran separados para su eliminación. Al finalizar la jornada, cerca de 2.000 personas habían sido asesinadas en el gueto. Otras 8.000 fueron trasladadas al nuevo campo de trabajo de Płaszów, en las afueras de Cracovia, y el resto fue deportado a Auschwitz-Birkenau, donde la mayoría fue asesinada en cámaras de gas. El terreno elegido para el campo de Płaszów incluía 2 cementerios judíos, el antiguo de Cracovia y el de la comunidad de Podgórze. Ambos fueron destruidos deliberadamente. Las lápidas, algunas con varios siglos de antigüedad, se utilizaron como materiales de construcción en caminos, escalones y muros. Los restos humanos fueron retirados sin ceremonia y depositados en fosas comunes anónimas, como parte de la política de borrar toda huella de la presencia judía en la región. Goethe asumió oficialmente el mando del campo el 11 de febrero de 1943, designación respaldada por su experiencia en Lublin y por sus informes de eficiencia en operaciones previas. Su primera tarea fue organizar la construcción de instalaciones básicas y poner en marcha los talleres de la Deutsche Ausrüstungswerke, empresa de las SS que explotaba mano de obra esclava. Los prisioneros judíos trasladados desde el gueto participaron en la edificación de barracones, torres de vigilancia, alambradas y oficinas administrativas. Trabajaban desde antes del amanecer hasta después del anochecer, con descansos mínimos y raciones insuficientes. Goethe instaló su residencia en una villa construida en una colina desde la cual podía observar todo el campo. La vivienda se diseñó para que desde la terraza tuviera vista directa sobre los barracones, áreas de trabajo, patios de formación y lugares de ejecución, reforzando la imagen de control absoluto. El número de internos creció de forma constante con la llegada de deportados de Tarnów, Bochnia, Rzeszów y otras localidades, además de prisioneros políticos polacos y, más tarde, judíos húngaros. Para el verano de 1943 el campo albergaba entre 10.000 y 12.000 personas. Las condiciones eran intencionadamente inhumanas.
Los barracones carecían de aislamiento y ventilación y no contaban con instalaciones sanitarias. Los prisioneros dormían en literas de madera sin colchones ni mantas. Durante el invierno, la temperatura interior apenas difería de la exterior. Las raciones alimenticias mantenían a los prisioneros al borde de la inanición. El desayuno consistía en café sucedáneo o agua caliente, el almuerzo en una sopa aguada con restos de verduras y en ocasiones pequeños trozos de carne en mal estado, y la cena repetía el café o añadía una rebanada de pan negro. Esta dieta equivalía a unas 500 calorías diarias, insuficientes para sostener jornadas extenuantes de trabajo forzado. El régimen disciplinario se basaba en el terror. Las ejecuciones ocurrían sin relación con infracciones concretas y respondían al estado de ánimo del comandante o a la necesidad de infundir miedo. Goethe disparaba desde la terraza de su villa contra prisioneros en el patio central, utilizando un fusil Mauser con mira telescópica. Los disparos se realizaban sin aviso, en momentos de gran afluencia de prisioneros al aire libre. Los internos aprendieron a reconocer señales que anticipaban estos episodios, como la aparición de su sombrero tirolés o cambios en la rutina diaria, y buscaban refugio en cualquier estructura que ofreciera protección. Goethe también empleaba a sus dos perros, Rolf y Ralf, adiestrados para atacar a personas bajo órdenes específicas. Las víctimas sufrían heridas graves que a menudo terminaban en muerte por hemorragia o infección, sin recibir atención médica. Las ejecuciones colectivas eran empleadas como castigo por intentos de fuga o sospechas de sabotaje. Se llevaban a cabo en Ujowa Gorka, una colina dentro del campo designada para fusilamientos masivos. Los supervivientes eran obligados a presenciar estos actos como advertencia. Los niños tampoco quedaban al margen. En mayo de 1944, Goethe organizó la ejecución de decenas de menores, reunidos y asesinados en fosas comunes a plena luz del día. Mientras tanto, la villa del comandante exhibía un contraste absoluto con la miseria del campo. Amueblada con objetos confiscados a familias deportadas, contenía muebles de época, alfombras, vajillas, obras de arte y joyas. Allí se celebraban recepciones nocturnas con oficiales de las SS, empresarios con contratos en el campo y funcionarios civiles, acompañadas de música, alcohol y abundancia. Ruth Irene Calder, secretaria austríaca de 23 años, se convirtió en compañera de Goethe y residió permanentemente en la villa. Su presencia aportaba una apariencia de normalidad doméstica a la residencia del comandante. Participaba en las fiestas y supervisaba el servicio doméstico realizado por prisioneras judías. La atmósfera de lujo se mezclaba con la violencia cotidiana, visible desde la misma terraza. Entre las prisioneras asignadas a la villa se encontraba Helen Jonas Rosenzweig, quien más tarde daría testimonio sobre la vida en la residencia. Relató la alternancia entre escenas de normalidad, como desayunos en la terraza, y episodios de violencia inmediata, cuando Goethe interrumpía su café para disparar contra prisioneros en el patio, retomando después su rutina sin alteración. El empresario alemán Oskar Schindler mantenía relaciones comerciales regulares con Goethe. Su fábrica de utensilios esmaltados en Cracovia necesitaba mano de obra especializada y para obtenerla debía negociar con el comandante, ofreciendo sobornos en forma de alcohol, cigarrillos, artículos de lujo y dinero. La relación era ambivalente. Schindler lograba proteger temporalmente a ciertos trabajadores mientras Goethe obtenía beneficios personales. Durante el periodo de mayor actividad del campo, entre 1943 y 1944, murieron entre 8.000 y 12.000 personas en Poissov. Las causas incluían ejecuciones directas, agotamiento por trabajo forzado, enfermedades epidémicas, malnutrición y violencia sistemática. Los cuerpos eran enterrados en fosas comunes dentro del campo. El sistema impuesto por Goethe combinaba explotación económica y exterminio gradual. Los prisioneros considerados aptos eran explotados hasta la extenuación en talleres que producían uniformes, equipamiento militar y bienes de consumo. Cuando quedaban debilitados por enfermedad o hambre eran ejecutados y sustituidos por nuevos deportados. Para los internos, Goethe representaba un poder absoluto e impredecible. Su capacidad de decidir en cualquier momento sobre la vida y la muerte mantenía a la población prisionera en un estado de miedo permanente.
La sola posibilidad de su presencia bastaba para paralizar al campo entero. Botín corrupto, el poder devorado por la avaricia. Durante el primer semestre de 1944, la situación militar del Reich había entrado en una fase de deterioro irreversible. La ofensiva soviética de invierno había liberado extensas regiones de Ucrania y avanzaba hacia las fronteras de Polonia. El 6 de junio, el desembarco aliado en Normandía abrió un frente occidental que obligaba a Alemania a dividir recursos militares. Sin embargo, dentro del aparato administrativo de las SS, la burocracia continuaba funcionando con precisión, manteniendo el control de los campos de concentración y la explotación de los prisioneros. El sistema de campos no solo cumplía funciones de exterminio y trabajo forzado, sino que también generaba beneficios económicos considerables. Cada deportación implicaba la confiscación de viviendas, negocios, ropa, muebles, dinero, joyas y objetos personales. La doctrina oficial establecía que todo debía considerarse propiedad del Estado alemán. Los funcionarios podían recibir una mínima compensación, pero la mayor parte debía enviarse a Berlín bajo supervisión de la Oficina Económica Principal de las SS. Para garantizar la transferencia se aplicaban auditorías regulares y procedimientos contables estrictos. Amon Goth había convertido ese mecanismo en una fuente personal de enriquecimiento. Durante su gestión en Płaszczów, acumuló bienes valorados en millones de marcos del Reich. Su villa estaba llena de mobiliario antiguo, alfombras orientales, vajillas de plata, obras de arte y colecciones de joyas confiscadas. Su método consistía en manipular los inventarios. Los objetos más valiosos eran apartados antes de registrarse y trasladados directamente a su residencia, mientras los listados oficiales reflejaban solo una parte de lo confiscado. También desviaba suministros destinados al campo, alimentos, medicinas, combustible y materiales de construcción que figuraban como consumidos por los prisioneros, terminaban en el mercado negro o en la villa del comandante. Durante 1944, con la creciente escasez de recursos, estas prácticas se intensificaron. Sus subordinados recibían participación en los beneficios, lo que garantizaba complicidad, aunque algunos funcionarios administrativos de rango medio comenzaron a reportar irregularidades. Los registros de producción de los talleres de Płaszczów no coincidían con los envíos recibidos. Cargamentos destinados a Berlín llegaban incompletos. Estas discrepancias llamaron la atención de las autoridades superiores y llevaron al juez Georg Konrad Morgen, miembro del Tribunal Principal de las SS, a iniciar una investigación. Morgen había ganado notoriedad en casos previos como el de Karl Otto Koch en Buchenwald, y su misión consistía en proteger los intereses económicos del Reich contra el robo por parte de sus propios oficiales. El expediente contra Goeth se formó durante el verano de 1944. Personal administrativo testificó sobre manipulación de inventarios y desvío de suministros. Un contador aseguró que las listas de ropa y calzado habían sido alteradas para ocultar envíos privados con destino a Austria. También aparecieron denuncias sobre su conducta personal, violencia descontrolada, consumo excesivo de alcohol y ejecuciones fuera de protocolo. Aunque la eliminación de prisioneros era práctica habitual, debía documentarse y responder a órdenes específicas. Goeth, en cambio, disparaba desde su villa por iniciativa propia, organizaba fusilamientos colectivos sin autorización y empleaba métodos no contemplados en la normativa. Morgen reunió pruebas adicionales sobre la venta ilegal de alimentos y medicinas en mercados locales. Mientras los prisioneros padecían hambre y epidemias, productos oficialmente destinados a su manutención eran desviados para uso comercial. Además, la villa se había convertido en lugar de fiestas con civiles y militares invitados, donde se consumían bienes obtenidos mediante desvío. Estas celebraciones eran conocidas en Cracovia y generaban rumores que podían llegar a autoridades centrales. En agosto de 1944, el expediente reunía suficiente evidencia para una medida disciplinaria. No obstante, el contexto militar complicaba la situación. El Ejército Rojo avanzaba hacia el río Vístula, lo que obligaba a priorizar la evacuación de los campos antes que procesos internos. A pesar de ello,
El 13 de septiembre, agentes de la Gestapo y oficiales de las SS arrestaron a Gott en su villa, acompañado de Ruth Calder. Fue informado de las acusaciones: enriquecimiento personal, violación de protocolos y conducta incompatible con los estándares de las SS. Trasladado a Berlín, negó los cargos. Argumentó que los bienes en su villa estaban bajo custodia temporal para posterior envío a Berlín y que las ejecuciones respondían a necesidades de disciplina. Sin embargo, la documentación recogida por Morgen lo contradecía. Facturas de envíos a Austria, testimonios de personal administrativo y objetos confiscados encontrados en su residencia confirmaban el desvío sistemático. Informes médicos añadieron un elemento adicional: diagnósticos de trastornos mentales que ponían en duda su capacidad de mando. La decisión final fue pragmática. En lugar de un tribunal que pudiera atraer atención negativa, se lo declaró mentalmente incapacitado. Médicos de las SS lo diagnosticaron con trastornos paranoides y depresivos, lo que cerró su carrera sin necesidad de juicio público. Fue trasladado a un hospital psiquiátrico en Bad Tölz, Baviera, bajo custodia médica. La administración de Poisson pasó a Arnold Bücher con la instrucción de acelerar la evacuación ante la inminente llegada soviética. A finales de septiembre, los prisioneros fueron trasladados a Auschwitz, Gross-Rosen y Mauthausen. Los que permanecían en el campo fueron obligados a exhumar cuerpos de fosas comunes y a incinerarlos en piras para eliminar evidencias. Esta operación de ocultamiento se desarrolló con rapidez, siguiendo protocolos ya aplicados en otros campos. Para enero de 1945, Poisson había sido completamente evacuado y demolido. Alambradas, barracones y edificios fueron destruidos, el terreno nivelado y los cementerios judíos profanados nunca restaurados. El campo desapareció físicamente, borrando rastros materiales de lo ocurrido durante 18 meses de funcionamiento. Mientras tanto, Goethe permanecía internado en Bad Tölz. Allí lo encontró el final del Reich en mayo de 1945, apartado del poder que había ejercido y de la maquinaria que ayudó a sostener, en un estado de aislamiento que contrastaba con la magnitud de los crímenes cometidos bajo su mando. Tras la máscara rota, el verdugo encadenado, el 8 de mayo de 1945 Alemania firmó la capitulación incondicional que puso fin a la guerra en Europa. El Tercer Reich dejó de existir y su territorio quedó dividido en zonas de ocupación administradas por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Con la derrota, millones de soldados y funcionarios del aparato nacionalsocialista se rindieron o intentaron escapar. Para las potencias vencedoras, la tarea inmediata no era solo el control del territorio, sino también la identificación de quienes habían participado en la maquinaria de represión y exterminio. Las fuerzas aliadas establecieron protocolos específicos para el procesamiento de prisioneros alemanes. Los combatientes regulares de la Wehrmacht eran considerados prisioneros de guerra sujetos a la Convención de Ginebra. En cambio, los miembros de las SS, la Gestapo y la Policía de Seguridad eran clasificados como sospechosos de crímenes de guerra. Esta diferenciación definía el trato recibido, los interrogatorios aplicados y la posibilidad de extradición a los países ocupados. Amon Goethe se encontraba internado en el Hospital Psiquiátrico de Bad Tölz, en Baviera, cuando las tropas de la Séptima Armada estadounidense llegaron a la región. La institución fue inspeccionada como parte de la búsqueda de funcionarios nazis ocultos en hospitales y sanatorios. Allí se encontraban oficiales administrativos, miembros de la SS y civiles del régimen que habían sido internados en los últimos meses de la guerra. Goethe sabía que su cargo como comandante de Poisson lo convertía en objetivo prioritario. Para evitar la identificación, se disfrazó con uniforme de la Wehrmacht sin insignias y portó documentación falsa que lo presentaba como teniente de intendencia. Esta estrategia era común entre oficiales de las SS que buscaban ser confundidos con militares regulares y escapar de investigaciones inmediatas. Los estadounidenses lo arrestaron junto con otros internos. En la clasificación inicial fue registrado como soldado ordinario y trasladado a Dachau, campo que los aliados habían reconvertido en centro de internamiento para militares alemanes y sospechosos de crímenes.
En Dachau se aplicaban procedimientos de verificación diseñados para descubrir identidades falsas. Los servicios de inteligencia aliados utilizaban listados elaborados con información de gobiernos en el exilio, organizaciones judías y agencias internacionales. Estos listados incluían nombres de comandantes de guetos y campos, con fotografías y descripciones físicas. Los prisioneros eran interrogados, fotografiados y sometidos a sesiones de reconocimiento organizadas con supervivientes. Los supervivientes recién liberados desempeñaron un papel esencial. Muchos recordaban con precisión rostros y conductas de los responsables de su cautiverio. Entre ellos se encontraba Yosef Levkovich, prisionero en Płaszczów, desde su creación en 1943 hasta la evacuación en 1945-1944. Durante ese periodo presenció ejecuciones, selecciones y episodios de violencia ordenados por Gott. En Dachau participó en una sesión de identificación en la que lo reconoció de inmediato. Aportó detalles específicos sobre sus gestos, su modo de caminar y las órdenes que había pronunciado durante fusilamientos. Helen Jonas Rosenzweig, asignada como sirvienta en la villa de Gott, también lo identificó. Describió sus rutinas diarias y la violencia ejercida contra prisioneros. Otros supervivientes confirmaron la identificación. La corroboración de múltiples testimonios eliminó cualquier duda. Documentos de las SS, hallados en archivos alemanes, confirmaban además su cargo como comandante. Con la identidad establecida, Gott fue reclasificado como criminal de guerra de alta prioridad. Fue aislado del resto de prisioneros y sometido a interrogatorios especializados. Intentó mantener la estrategia de negación, alegando que solo había tenido funciones administrativas y que su internamiento en un hospital psiquiátrico demostraba incapacidad para ejercer mando. Sostuvo que los testimonios eran fruto de errores de memoria. Las pruebas documentales contradecían sus afirmaciones. Órdenes firmadas por él, informes sobre la gestión de Płaszczów y correspondencia interna lo señalaban de manera directa. Fotografías aéreas tomadas por la aviación aliada mostraban la disposición del campo durante su gestión, corroborando la magnitud de las instalaciones bajo su responsabilidad. Los aliados debían decidir dónde sería juzgado. Sus crímenes habían tenido lugar en Polonia contra ciudadanos polacos y judíos de nacionalidad polaca. Según los acuerdos establecidos, correspondía al nuevo gobierno polaco solicitar la extradición. Bajo influencia soviética, Polonia había creado tribunales especiales encargados de procesar a responsables de la ocupación. Estos tribunales funcionaban en coordinación con la Comisión Aliada de Crímenes de Guerra y con comités de investigación locales. La solicitud de extradición se tramitó con prioridad. Polonia deseaba juzgar en Cracovia a quien había comandado el campo de Płaszczów y dirigido la liquidación del gueto. Para los aliados occidentales, la entrega de Gott representaba una muestra de cooperación con las autoridades polacas en la administración de justicia de posguerra. El traslado se realizó bajo fuerte escolta armada. Gott fue transportado desde Dachau hacia Polonia en convoy militar, atravesando territorios devastados. El destino fue la prisión de Montelupich en Cracovia, utilizada durante la ocupación por la Gestapo como centro de detención de resistentes polacos. Decenas de prisioneros habían sido torturados y ejecutados en sus celdas. Ahora las instalaciones servían para recluir a criminales de guerra alemanes. El ingreso de Gott en Montelupich tuvo un valor simbólico. El hombre que había ejercido control absoluto sobre miles de prisioneros en Płaszczów estaba encerrado en la misma ciudad donde había ordenado deportaciones y ejecuciones. Su celda se encontraba a pocos kilómetros de los terrenos donde se había levantado el campo. Las autoridades polacas comenzaron de inmediato la preparación del juicio. Fiscales especializados recopilaron declaraciones de supervivientes, documentos de archivo y pruebas materiales. El proceso era considerado prioritario tanto por la gravedad de los crímenes como por el efecto político de mostrar que los responsables serían llevados ante la justicia. Gott aguardaba en Montelupich mientras avanzaba la investigación. En Cracovia se organizaban listas de testigos dispuestos a declarar sobre las ejecuciones en el gueto, la administración del campo y las prácticas de violencia arbitraria.
El caso se convirtió en símbolo del esfuerzo polaco por procesar a los responsables de la ocupación y marcar un precedente en los juicios de crímenes de guerra que se multiplicaban en toda Europa. Juicio implacable. Cracovia enfrenta a su carnicero. En el año de 1946, Polonia avanzaba en el proceso de reconstrucción judicial tras 6 años de ocupación alemana. Una de las prioridades del nuevo gobierno consistía en establecer mecanismos legales que permitieran procesar a los responsables de crímenes cometidos contra la población civil. Para ello se creó el Tribunal Supremo Nacional, con sede en Cracovia, institución dedicada a juzgar los casos de mayor gravedad. Este tribunal funcionaba bajo procedimientos polacos adaptados a las circunstancias excepcionales de los crímenes de guerra. Su mandato abarcaba comandantes de campos de concentración, responsables de masacres y funcionarios implicados en deportaciones y exterminio. Los jueces eran magistrados polacos designados por el gobierno y los fiscales especialistas en derecho penal, con experiencia en crímenes contra la humanidad. Eamon Gauth fue incluido entre los casos prioritarios. Durante meses, los fiscales reunieron pruebas documentales, testimonios de supervivientes y evidencias materiales vinculadas a su gestión en Płaszów. La acusación también incorporaba su papel en la liquidación del gueto de Cracovia y en deportaciones organizadas desde Tarnów y Szczebnie. La acusación formal contenía 5 cargos principales. El primero señalaba su responsabilidad directa en la muerte de unas 8.000 personas en Płaszów entre 1943 y 1945-1944. El segundo lo vinculaba con la masacre de aproximadamente 2.000 personas durante la liquidación del gueto de Cracovia en marzo de 1943. El tercero y el cuarto correspondían a las deportaciones masivas de Tarnów y Szczebnie, que resultaron en el envío de miles de judíos hacia campos de exterminio. El quinto cargo recogía la apropiación sistemática de propiedades judías en violación incluso de las normativas del propio Reich. La evidencia presentada incluía archivos de las SS recuperados tras la guerra, órdenes firmadas por Gauth, registros de transporte de prisioneros y fotografías aéreas del campo tomadas por la aviación aliada. También se exhibieron objetos encontrados en su villa: joyas, obras de arte, utensilios religiosos judíos y documentos personales de las víctimas. El juicio comenzó el 27 de agosto de 1946. El tribunal se instaló en un edificio de Cracovia acondicionado para recibir público y prensa. La expectación era notable, tanto por la gravedad de los cargos como por el simbolismo de juzgar en esa ciudad a quien había dirigido el campo de concentración más cercano. La cobertura periodística fue amplia. Medios polacos y extranjeros enviaron corresponsales que registraron cada jornada. Las sesiones se realizaron en polaco con traducción simultánea al alemán. El tribunal estuvo compuesto por 5 jueces, según lo establecido por la ley polaca. Gauth ingresó en la sala con uniforme de prisionero. Su aspecto físico había cambiado respecto a su captura, había aumentado de peso y su rostro mostraba envejecimiento prematuro. Pese a ello, los supervivientes presentes lo identificaron sin vacilación. La acusación abrió con la lectura detallada de los cargos. El fiscal enumeró fechas, cifras de víctimas y lugares específicos. Se proyectaron fotografías del campo y se exhibieron documentos con la firma de Gauth en órdenes de ejecución y listas de deportación. El testimonio de Helen Jonas Rosenzweig resultó central. Relató su experiencia como sirvienta forzada en la villa del comandante. Describió ejecuciones vistas desde las ventanas, ataques de perros adiestrados y disparos realizados desde la terraza. Józef Lewkowicz, que lo había identificado en Dachau, relató selecciones para deportación y fusilamientos colectivos. Recordó episodios en que grupos completos fueron ejecutados como represalia por supuestas infracciones individuales. Otros supervivientes declararon sobre la masacre de menores en mayo de 1944, explicando cómo fueron separados de sus familias y ejecutados en fosas comunes. Sus relatos incluyeron detalles de los procedimientos y del impacto sobre los prisioneros obligados a presenciar la operación. Exmiembros del personal de Płaszów también testificaron. Algunos habían enfrentado juicios previos y colaboraban con la justicia. Sus declaraciones confirmaron que Gauth actuaba frecuentemente por iniciativa propia, excediendo directrices de sus superiores.
Un exguardia declaró que ordenaba ejecuciones bajo los efectos del alcohol, mientras otro confirmó el desvío de bienes hacia su residencia particular. La defensa fue asumida por un abogado designado de oficio. La estrategia se apoyó en dos argumentos: cuestionar la fiabilidad de los testimonios debido al paso del tiempo y al trauma, y sostener que Goethe actuó bajo obediencia debida a órdenes superiores. Para reforzar este último punto, presentó documentos sobre la estructura jerárquica del sistema de campos. La Fiscalía respondió mostrando que muchos de sus actos habían sido excesos personales. Informes internos de las SS ya habían señalado su conducta como problemática, lo que derivó en su arresto en 1944. Estos documentos fueron incorporados como prueba de que incluso dentro de la organización, su brutalidad era considerada fuera de control. Goethe mantuvo durante el juicio una actitud distante. Respondía de manera lacónica, negaba responsabilidades y no mostró arrepentimiento. Crónicas periodísticas lo describieron sentado en el banquillo limándose las uñas mientras se exponían testimonios sobre ejecuciones y masacres. Ante documentos con su firma o fotografías de víctimas, permanecía con expresión indiferente. La Fiscalía presentó órdenes manuscritas que disponían ejecuciones colectivas, listas de deportación con anotaciones personales y registros de confiscación de propiedades con discrepancias entre lo reportado y lo incautado. También se incluyeron los informes del juez Georg Konrad Morgen, responsable de la investigación interna que había motivado su arresto por corrupción y excesos disciplinarios. El tribunal escuchó asimismo testimonios sobre la explotación económica del campo. Se presentaron contratos con empresas alemanas que utilizaban mano de obra de Poisson y documentos que detallaban pagos y beneficios obtenidos. Esta evidencia mostraba la relación entre exterminio, trabajo esclavo y beneficio económico. Las audiencias se prolongaron durante 10 días con sesiones de mañana y tarde. La sala permanecía llena con supervivientes, familiares de víctimas, representantes del gobierno polaco y observadores internacionales. El interés público fue constante a lo largo del proceso. El 5 de septiembre de 1946, el tribunal pronunció el veredicto. Goethe fue declarado culpable en todos los cargos. Los jueces concluyeron que había actuado con premeditación y que su responsabilidad excedía la mera obediencia a órdenes. La sentencia dictada fue la pena de muerte por ahorcamiento. La lectura de la sentencia se realizó en presencia del acusado, los jueces, los fiscales, la defensa y el público. Goethe escuchó sin mostrar reacción visible. No presentó apelación ni solicitó clemencia. Fue trasladado a su celda en la prisión de Montelupich para esperar la fecha de ejecución. La soga definitiva, el verdugo quebrado ante la historia. La sentencia de muerte dictada por el Tribunal Supremo Nacional de Polonia el 5 de septiembre de 1946 establecía que Amon Goethe sería ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Montelupich. Las autoridades polacas decidieron que la ejecución se realizaría en el patio de la institución, bajo carácter público pero controlado, como demostración de justicia conforme a la ley. Los preparativos comenzaron de inmediato. En el patio interior se construyó un cadalso de madera reforzado, diseñado para soportar el peso de un hombre corpulento. Goethe medía cerca de 2 metros de altura y había aumentado de peso durante su reclusión. El diseño incluía una plataforma elevada, una viga transversal y un sistema de trampilla controlado por palanca. El cálculo de la caída debía garantizar la fractura cervical instantánea, siguiendo protocolos técnicos destinados a evitar sufrimiento prolongado. Se elaboró una lista de testigos oficiales. Estaban incluidos jueces, fiscales, funcionarios del gobierno, personal penitenciario, un pequeño grupo de periodistas y algunos supervivientes de Poisson que habían testificado en el juicio. La presencia de observadores buscaba garantizar transparencia y documentar la ejecución como acto de justicia, sin margen para venganzas personales. Goethe permaneció en su celda bajo vigilancia constante en las semanas previas. Las autoridades temían un intento de suicidio, frecuente entre otros criminales nazis condenados. No recibió visitas de familiares. Su esposa Annie Geiger se había separado de él y Ruth Calder, su compañera en Cracovia, había regresado a Austria tras su arresto en 1944. Rechazó la asistencia de un capellán y no presentó peticiones de clemencia.
La mañana del 13 de septiembre de 1946, Goethe fue conducido al patio vestido con ropa de prisionero simple. Los testigos formaban un semicírculo alrededor del cadalso. Un funcionario leyó la sentencia, confirmó su identidad y verificó que no existían impedimentos legales. El condenado permaneció en silencio, sin expresar palabras finales. El verdugo colocó la soga siguiendo las especificaciones técnicas previstas. Sin embargo, al accionarse la trampilla ocurrió un error. La cuerda era demasiado larga. En lugar de fracturar las vértebras cervicales, permitió que los pies de Goethe tocaran el suelo. La situación obligó a detener el procedimiento y ajustar el mecanismo. El protocolo de emergencia preveía repetir la ejecución con cuerda adecuada. Los funcionarios levantaron nuevamente a Goethe sobre la plataforma. El condenado no opuso resistencia. La nueva cuerda fue calculada para producir la caída exacta requerida. Cuando se accionó por segunda vez la trampilla, la ejecución se completó según lo previsto. El médico presente certificó la muerte inmediata. El cuerpo fue retirado y sometido a los trámites oficiales. Fue incinerado sin ceremonia religiosa y las cenizas dispersadas en el río Vístula, en aplicación de una política destinada a evitar la creación de tumbas convertidas en lugares de conmemoración para simpatizantes nazis. La ejecución marcó el final de la carrera de Goethe dentro del Reich, pero no cerró la huella de su nombre. Sus familiares directos se mantuvieron al margen. Su esposa solicitó el divorcio y sus hijos crecieron en Austria sin referencias a su pasado. Ruth Calder, durante décadas, ofreció versiones atenuadas de su conducta, presentándolo como un hombre complejo más que como un criminal. La hija que Goethe tuvo con Calder en 1945, Mónica Hertwig, creció sin conocer la verdadera identidad de su padre. Su madre le dijo que había muerto como soldado alemán. La verdad llegó en la década de los 70, cuando investigó por cuenta propia y descubrió su papel como comandante de Poissov. Este hallazgo la llevó a un proceso de confrontación personal. En años posteriores buscó contacto con supervivientes del campo. En 2006 participó en un documental que registró su encuentro con Helen Jonas Rosenzweig, quien había sido prisionera en la villa de Goethe. Este testimonio audiovisual permitió conectar la experiencia de la hija con la memoria de las víctimas. La figura de Goethe adquirió proyección internacional en 1993 con la película La lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg. La interpretación del actor Ralph Fiennes mostró escenas basadas en testimonios judiciales, incluyendo disparos desde la terraza y la utilización de perros entrenados. El filme introdujo su figura en la memoria global como símbolo de la brutalidad ejercida por comandantes de campos. Los archivos del juicio de Cracovia se convirtieron en fuente para investigadores. Incluían documentos oficiales, fotografías y testimonios que detallaban tanto la estructura del campo como los métodos empleados. Estos registros pasaron a formar parte de museos del Holocausto, programas educativos y estudios sobre los mecanismos de exterminio. El sitio de Poissov fue preservado parcialmente como lugar de memoria. Aunque las instalaciones fueron demolidas en 1945, el terreno conserva marcadores que señalan barracones, fosas comunes y sitios de ejecución. Estos elementos ofrecen evidencia material que complementa los testimonios y los archivos judiciales. Para los supervivientes que testificaron en Cracovia, la ejecución de Goethe representó un acto de justicia limitado pero significativo. Ninguna sentencia podía compensar las pérdidas, pero el hecho de que un comandante de campo respondiera legalmente por sus actos demostró la posibilidad de rendición de cuentas en un contexto de crímenes masivos. La memoria de Goethe quedó asociada a Cracovia y a Poissov, diferenciándose de otros comandantes vinculados a campos más conocidos internacionalmente. Su caso mostró cómo la violencia nazi no se reducía a las directrices de Berlín, sino que también dependía de la iniciativa de individuos que ejercían poder local. El juicio y la ejecución, documentados en 1946, siguen formando parte del registro histórico de la posguerra inmediata. Constituyen un ejemplo de cómo los tribunales nacionales enfrentaron el reto de juzgar crímenes de carácter sistemático y masivo, dejando un legado que todavía se estudia en investigaciones sobre justicia transicional y memoria histórica.